Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que tenemos de poder acercarnos ante ti, Señor, para alabarte, adorarte, exaltar tu nombre. Declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, Padre. Gracias porque tú eres bueno, tú nos ayudas, tú nos instruyes, tú nos enseñas. Te agradecemos por la guía de tu Espíritu Santo, Señor, quien es nuestro Maestro, quien nos va a enseñar a conocer mejor tu palabra, Padre. Y te agradecemos por este tiempo de bendición. A ti sea, Padre, toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno, amén. Y en todo momento nuestro Dios es bueno, bueno y bueno en gran manera. ¿Ok? Y vamos a seguir aprendiendo más acerca de la Biblia. ¿Cuántos quieren seguir conociendo más la palabra de Dios? Amén. Vamos a enfocarnos en ella. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Básicamente la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar una palabra de Dios? Y si queremos escuchar una palabra de Dios, entonces vamos a tener que ir a la Biblia, porque en ella vamos a encontrar las palabras del Señor. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar conociendo más acerca de lo bueno que es la palabra de Dios en el Salmo 119, que es un salmo que realmente es todo un manual para aprender paso a paso cómo la palabra de Dios influye en cada área de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. La palabra de Dios no solamente es cuando estamos de repente en un momento de angustia o de necesidad, sino es para tener una buena comunión con Dios. La palabra de Dios fue dada justamente para eso, para que podamos conocer a nuestro Dios y saber cómo Dios quiere comunicarse con nosotros en todo momento y en todo tiempo. Amén. Entonces, vamos a dar lugar a la palabra, hoy día vamos a leer luz para nuestras vidas. Salmo 119, verso 5, verso del 12 verso del 105 al 112. Un momentito, quiero ver si está todo. Ya. Vamos a empezar el verso 5 en adelante, vamos a leer la palabra, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios, voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén, hasta el fin. Vamos a darle gracias al Señor porque Dios es bueno, porque Él quiere ayudarnos a que podamos conocer y aprender de su palabra. Amén. Entonces, vamos hoy día, obviamente, a dar lugar a que la palabra del Señor nos enseñe y nos instruya, y que la palabra de Dios nos ayude a que podamos entender y darle el valor que realmente necesita y merece. La palabra de Dios es la fuente de vida para nosotros. La palabra de Dios es nuestra fuente donde nosotros tenemos que acercarnos en todo momento. Y en esta mañana vamos a tomar a la Biblia, la palabra de Dios, como la luz para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en tinieblas? La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos viviendo en un mundo de tinieblas, de oscuridad, donde muchas veces no veíamos la claridad de las cosas, no sabíamos cómo realmente eran las cosas que Dios quería que hagamos. Y normalmente Dios anhela y siempre ha querido que nosotros podamos acercarnos a Él, porque Él es luz. Y justamente la Biblia dice que la gente no se acerca a Dios porque quiere vivir en la oscuridad, en las tinieblas, y no se acerca a Él porque Él es luz. Y Él no se acerca a la luz porque no quiere ver que sus obras son, o sea, la gente no quiere mostrar que sus obras son malas. Pero no se dan cuenta que Dios está en todos lados y Dios todo lo ve. Entonces es una teoría un poco que no es tan saludable para ellos. Pero tienen que darse cuenta de que Él es luz, ¿no? La Biblia dice que el Señor es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, vamos a ver esta palabra, cómo la salmista empieza a hablarnos acerca de la necesidad de que nosotros podamos ver esta palabra de Dios como luz para nosotros. Amén. Y dice así, Salmo 119, verso 5, 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra.
El salmista empieza este párrafo de la escritura con una frase muy interesante que nosotros tenemos que aprender a tomarlo desde el punto de vista como Dios lo ve. Dice, el lámpara es a mis pies tu palabra. No dice lámpara a mis pies es mi experiencia. No es lámpara a mis pies mis finanzas o mi salud o mi estado de ánimo. No, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué representa acá una lámpara a nuestros pies? Cuando nosotros nos hallamos en oscuridad y tinieblas, normalmente no vamos a poder hacer mucho. La luz nos da camino, nos da sendero, nos da, digamos, el ambiente para poder movernos. Cuando nosotros estamos viviendo en oscuridad, no tenemos mucha visión, especialmente si estamos en la noche, por ejemplo, y no hay luz, ¿qué pasaría? ¿Podríamos hacer algo? Obviamente que no, no nos queda otra que estar en la casa y dormir, porque no hay vida. Entonces, la luz es vida. Y cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lo que está diciendo es que la lámpara es la luz que va a irradiar los pies para que podamos nosotros caminar en esta vida. Y necesitamos cada día nosotros enfocarnos en esta verdad del Señor. No nos podemos quedar o no nos podemos limitar solamente en que el Señor queremos vivir una vida por vivir, no, sino que tenemos que dar lugar a que sea la palabra de Dios quien marque el camino de nuestras vidas. Tenemos que permitir que sea la palabra de Dios la que ilumine nuestros pasos. Tenemos que permitir que la palabra de Dios sea la que nos dirija por donde vamos a ir y que sea la palabra de Dios la que marque qué ruta vamos a hacer. Ahora entiendo claramente cuando el Señor Jesús decía que Él era el camino, porque Él era la luz. Él es la palabra. No vamos a ir más allá de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a medida que nosotros conocemos su palabra. Y si conocemos su palabra, entonces vamos a poder experimentar esa vida con el Señor de la manera que Él quiere que nosotros podamos vivir. Amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Hay una gran diferencia entre una lámpara y una lumbrera. Una lámpara es algo específico que Dios te va a decir, algo más pequeño. Una lumbrera es algo mucho más grande. Podría decir que toda la palabra de Dios es una lumbrera para ti, pero hay palabras específicas que son como lámparas que van a guiarte tu caminar. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunión personal con el Señor. Es importante que nosotros tengamos una comunión constante con Él a través de su palabra, para que podamos conocer y para que podamos ver por dónde Dios nos quiere guiar. Dios tiene un mensaje general para toda la humanidad, es cierto, pero Dios tiene un mensaje también específico para cada uno de nosotros. Dios no quiere que nosotros nos vayamos perdiendo en esta vida. Dios no quiere que nosotros vayamos alejándonos de este camino. Dios quiere que nosotros vayamos siendo guiados o siendo guiados por su palabra, porque la palabra de Dios es una fuente de vida para nosotros. Amén. Muchas veces nosotros hemos querido caminar, o muchas veces nosotros hemos querido vivir en esta vida, pero a veces en la vida tenemos muchas situaciones que se dan. Pero qué bueno es tener la palabra de Dios, que es la que va a ir iluminando nuestros pasos, va a ir guiando nuestros caminos, para que nosotros no podamos desviarnos de Él, no podamos salir de Él, no podamos estar fuera de Él. Amén. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muchas veces nosotros hemos esta palabra, este versículo, lo hemos conocido, lo hemos escuchado, lo hemos cantado, pero sin embargo, nosotros necesitamos ver cómo Dios está obrando y haciendo su buena voluntad en nosotros. Entonces, en el verso 106 dice, juré y ratifiqué, dice, que guardaré tus justos juicios. ¿No? Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. ¿Amén? Entonces, Dios claramente, o mejor dicho, el salmista, da esta declaración tan importante que dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Él se estaba comprometiendo a vivir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos alegrado de una palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido o hemos entendido que Dios nos está hablando a través de esa palabra para nuestras vidas? Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos comprometido a ser obedientes a esa palabra? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comprometido a decir, Señor, yo voy a hacer conforme tú me dices que haga? De repente mi carne no quiere, pero yo voy a vivir como tú quieres que viva.
Yo voy a hacer lo que tú dices que haga. Yo voy a alejarme de lo que tú dices que me aleje. Yo voy a poner más tiempo en las cosas que tú quieres que ponga más tiempo. Y a veces no nos damos cuenta, pero no estamos cumpliendo, no estamos siendo personas que guardamos los juicios del Señor. Dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. A veces el ser humano muchas veces toma las cosas buenas de Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Que escuchamos toda buena palabra de Dios y nos gozamos de la buena palabra de Dios. Pero cuando algo de la palabra de Dios no nos cae bien o va chocando contra nuestro pecado en realidad, no queremos escuchar esa palabra. Nos queremos alejar de esa palabra. Salteamos la hoja de la Biblia de esa palabra. Empezamos a dejarla porque pensamos que eso no debe ser para mí. Y Dios quiere que nosotros constantemente estemos guardando los justos juicios del Señor, o sea, toda la palabra. Amados hermanos, la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios inició en Génesis y terminó en Apocalipsis, y toda la palabra es una sola. No es una parte solamente de la palabra, es toda la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios significa que nosotros tenemos que cumplirla. El Señor Jesús dijo que no pasará o no dejará de cumplirse ni una tilde de esta palabra hasta que todo sea cumplido. Y Dios va a hacer que toda su palabra se cumpla. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que toda la palabra de Dios, la que me alegra, la que me goza, la cual yo me salto de felicidad, esa palabra, pero como también aquella que me está, como dice, pisando los callos, pisando los pies, tocando la llaga de mi pecado, que yo no quiero apartarme de él, esa palabra también es para aplicarla y para conservarla y para cumplirla en nuestras vidas. Amén. El salmista sigue diciendo en el verso 7, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nos hemos sentido afligidos por diferentes factores? A veces por nuestro propio pecado o a veces porque el enemigo nos está atacando, tratando de desviarnos, de sacarnos del camino de Dios. Afligido estoy en gran manera. Y él estaba, y si nosotros conocemos un poquito la historia de David, a veces la historia de David solamente lo vemos que David mató al gigante y David es el rey. Pero no nos damos cuenta que desde que mató al gigante hasta que llegó a palacio, David pasó un montón de momentos muy difíciles en su vida. Perseguido injustamente, acusado injustamente, traicionado muchas veces. Y ha pasado momentos muy difíciles. Por eso cuando él dice, afligido estoy en gran manera, él entendía lo que era el sufrimiento. Él entendía lo que es sentirse perseguido. Él entendía cuando se sentía solo, luchando contra el rey. Y no porque él haya hecho algo malo, esté en contra del rey, no, sino porque el rey venía en contra de él. Él se sentía afligido, tenía toda una nación buscándolo para matarlo. ¿Y por qué lo mataban? Injustamente lo mataban. Pero Dios es tan bueno que guardó su vida. Por eso él decía, Señor, afligido estoy en gran manera. Pero en medio de toda esta circunstancia, de este malestar, de esta congoja, de esta situación difícil que estoy pasando, como tal vez nosotros estamos pasando en este momento, una situación difícil, sea por un problema financiero, por un problema de salud, por un problema familiar o cualquier tipo de problema que puedas tener. Dice, Señor, estoy tan afligido en gran manera, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de estas circunstancias? Leo acá, informo allá, busco a tal doctor, busco a tal consejero. ¿Qué hago, Señor? Pues el salmista tenía la mejor solución. Y esa es la solución que quiero compartirle en esta mañana, donde dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Amados hermanos, la palabra de Dios es la base para nuestra vida. La palabra de Dios es el motor que va a hacer que tu vida funcione. Si no tienes la palabra de Dios, es como el combustible. Si no hay combustible, una máquina no sirve. Por más bonita, por más cara, por más fina que sea, si no tienes combustible, no vas a funcionar. Y el ser humano, si no tiene la palabra de Dios, no va a funcionar correctamente como Dios quiere que funciones. Por eso el salmista decía, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios nos va a vivificar. La palabra de Dios nos va a traer vida cuando de repente ya estábamos ya casi muertos. Aún esa palabra misma llegó a nuestra vida cuando la Biblia dice que nosotros estábamos ya muertos en delitos y pecados. Tu pecado te mata, tu pecado te destruye,
Pero viene la palabra de Dios para sacarte de ese lugar, no para tratar de pasarte la manito para que te sientas bien, no, para sacarte de ese lugar y llevarte a un nuevo y mejor lugar en la presencia de Dios. Amén. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra, ¿no? Y sigue diciendo, verso 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo donde la gente se cree más que Dios. Humanamente, el ser humano está tratando de jugar a Dios. Quiere cambiar al ser humano, quiere cambiar el medio ambiente, está cambiando los alimentos, está creando nuevos alimentos, o sea, se cree Dios. Y este tipo de vivencia muchas veces también está llegando a la iglesia, donde los cristianos quieren ser los que van a mandar, o sea, que Dios es tu siervo, Él te va a obedecer lo que tú digas que hagas. Y no nos damos cuenta que necesitamos aprender humildad. El salmista le dice, te ruego, Jehová, que te sean agradables mis sacrificios, voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Él no estaba diciéndole, Señor, tú tienes que hacer esto por mí. Mira lo que están haciendo hacer. No, él no demandaba al Señor. Él en una actitud humilde decía, oh Jehová, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables mis sacrificios. Se presentaba delante de Dios en una actitud de humillación y sometimiento a Dios. Y no para que Él haga lo que yo quiero, Dios, sino le decía, porque sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios, no lo que yo creo que debe ser, no lo que yo esté necesitando, no lo que yo quiera, sino lo que tus juicios están predeterminando hacer. Cuando nosotros empezamos a darle lugar a que sea la voluntad de Dios la que se manifieste en nuestra vida, no lo que yo quiera, es la voluntad de Dios. Entonces Dios simplemente va a entender que estamos en una actitud humilde, reconociendo que Él es el Señor. Yo no soy el Señor de Dios, ni soy su par, su igual, no. Él es el Señor. Y yo tengo que someterme a Él, decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Lo que tú quieres, Señor, es lo que sea. Muéstrame lo que tengo que hacer como Señor. Enséñame tus juicios. Quiero aprender. Necesitamos cada día aprender la palabra del Señor. Necesitamos cada día someternos al conocimiento de Dios. Necesitamos cada día rendir nuestra propia mente, nuestra propia voluntad al Señor, para que sea Dios quien empiece a obrar su buena y perfecta voluntad en nosotros. Amén. Y sigue diciendo en el verso 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Como le explicaba hace un momento el salmista David, pasó muchísimas aflicciones. Su vida estaba constantemente en peligro. Lo estaban buscando por todos lados. Él se tenía que esconder por los cerros, por las cuevas, para que no lo encuentren. Andaba errante buscando cuidar su vida. Y Dios es tan bueno que lo protegió en medio de esas circunstancias. Por eso él cuando dice, mi vida está de continuo en peligro, es entender, amado hermano, que nosotros como hijos de Dios también estamos en continuo peligro. Porque todos aquellos que hemos creído en Jesús, todos aquellos que estamos dentro de la iglesia del Señor, todos aquellos que somos parte de la familia de Dios, estamos en continuo peligro porque el enemigo no quiere que estemos allí. El diablo quiere sacarnos de ese lugar. El diablo quiere que vivamos nuevamente en nuestra vieja manera de vivir, en pecado, en confusión, en maldades, en cosas equivocadas. Él quiere que vivamos así. Y él está constantemente lanzando sus dardos. ¿Para qué? Para distraernos, para confundirnos, para herirnos, para hacernos daño, para destruir nuestra vida. Por eso un pasaje de la Escritura dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. O sea, el propósito del diablo es destruir tu vida. ¿Y cómo lo va a destruir? Obviamente sacándote del camino del Señor. Pero qué interesante que el salmista claramente dice, mas no me he olvidado de tu ley. Muchas veces, amados hermanos, cuando estamos en momentos difíciles, nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos molestamos, nos enfadamos, renegamos, gritamos, criticamos, ofendemos y tratamos mal porque pensamos que esa es la manera normal de reaccionar. Humanamente tal vez,
Pero aquellos que estamos en el Señor tomaríamos la actitud que el salmista tenía, es decir, mi vida está de continuo en peligro y reniego en cada momento por esa vida. No, él dijo, mas no me he olvidado de tu ley. En pocas palabras, mas yo tengo presente constantemente que debo vivir conforme a tu palabra. Yo debo vivir conforme a tus mandamientos. Yo debo vivir conforme a lo que tú me estás diciendo. Yo debo vivir una vida que te agrade a ti en todo momento y en todo instante. Amén. Y el verso 110 dice, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. El enemigo, si hay algo bueno del enemigo, es que él es un buen diablo, como dicen. Él quiere siempre, él hace su trabajo de una manera excelente. Él no deja de trabajar. A veces los cristianos y la gente dice, no, bueno, ya voy a estar de descanso. Pero el enemigo nunca descansa. Él está constantemente atacando, constantemente viendo las formas, cómo distraerte, cómo fatigarte, cómo cansarte, cómo desanimarte, cómo sacarte del plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Siempre lanza lazos, o sea, siempre trata de atraparte, siempre trata de distraerte, siempre trata de sacarte del camino. Pero dice, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Es importante que cuando nosotros estamos cimentados bien en la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, vamos a permanecer estables en el Señor, porque el Señor es bueno. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos cimentados en su palabra para no poder ser presa fácil del enemigo y tampoco dejarnos desviar cuando el enemigo viene a tratar de jalarnos. El enemigo es agresivo. Él viene a querer sacarte con fuerza del camino del Señor. Y tenemos que estar firmes y bien establecidos en los caminos del Señor. Amén. Y sigue diciendo, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El salmista, luego de todo este proceso de entender que ha pasado momentos difíciles, que ha entendido que al tener la luz en la palabra de Dios, su vida puede ser siempre guiada por buenos caminos y buenos destinos. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. O sea, toma la palabra de Dios como una herencia para él. Toma la palabra de Dios como algo valioso para él que va a poder transmitir a sus generaciones. Dice, porque son el gozo de mi corazón. Amados hermanos, necesitamos gozarnos constantemente en la palabra de Dios. Cuando vienen las diversas pruebas, tenemos que sentir mucho gozo, decía Santiago. Estemos en sumo gozo cuando estamos en tentación, en pruebas, porque la prueba, el resultado de esta prueba va a ser que nosotros estemos más fuertes en el Señor, más estables en Él. Caso contrario sucede porque a veces cuando estamos con problemas, con dolencias, con molestias, ¿qué hacemos? Renegamos, no molestamos, nos fastidiamos y empezamos a decir cosas que a veces no son nada saludables. Pero tenemos que aprender a estar en pleno gozo. Y ese gozo no se da de la noche a la mañana, se da porque tengo comunión con Dios, porque estoy establecido en sus palabras, estoy firme en sus mandamientos, estoy constantemente en mi corazón lleno de gozo. ¿Por causa de qué? De que estoy unido al Señor. Amén. Y termina el 112, dice así, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. El salmista termina este párrafo de la escritura tomando una decisión. Yo he tomado la decisión de inclinar mi corazón, ¿no? A cumplir tus estatutos, a cumplir tu palabra. No de vez en cuando, no cuando me sienta de buen ánimo, no cuando todo me vaya bien, no cuando esté solamente bien de salud, no, sino de continuo, constantemente, por un poco de tiempo, no, hasta el fin, hasta el fin. Amados hermanos, necesitamos aferrarnos de la palabra de Dios. Necesitamos tomar la decisión de decir, Señor, aunque tengo dos opciones, sentirme mal o sentirme bien, yo decido vivir como Dios quiere que viva. Y en medio de las circunstancias, de los problemas, de las aflicciones, de la confusión, de cualquier circunstancia que se pueda presentar, yo decido vivir como Dios quiere que viva. ¿Y cómo quiere que viva Dios? Que viva en paz, que viva en gozo, que viva en descanso, que viva rindiendo mi vida a Él, dándole gracias al Señor, porque tú de ti es la victoria. Tú tienes la victoria, Señor. En ti puedo estar seguro y en ti puedo vivir. Amén. Entonces, dejemos que la Biblia, la palabra de Dios, sea la luz que ilumine nuestras vidas. Sea la luz que constantemente esté irradiando nuestro ser. Sea la luz que constantemente nos esté ayudando
a que nosotros podamos aprender cada día más y más que nuestra vida unida al Señor es la mejor forma de vivir. Y que esta palabra de Dios no solamente es una palabra para tenerla en la mano o para leerla y conocerla, sino para vivirla. La gran diferencia, amado hermano, de una persona que ha leído la Biblia y una persona que cree la Biblia y aplica la Biblia en su vida es una vida transformada. Y Dios quiere que tengamos una vida constantemente transformada para la gloria de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es luz para nosotros. ¿Cuántas veces, amado Dios, nos hemos encontrado en oscuridad, Señor? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado confundidos? ¿Cuántas veces hemos pasado momentos tan difíciles, Señor? Pero sabemos que cada vez que confiamos en tu palabra, encontramos luz, encontramos paz, encontramos gozo, encontramos descanso, Señor. No queremos vivir por vivir, Señor, sino queremos vivir para agradarte a ti en todo, Señor. Y qué bueno es saber que tu palabra es una lámpara a nuestra vida, Señor. Es una lumbrera a nuestro camino, Señor. Y que podemos en ella estar seguros, confiados. Y podemos vivir en ti todos los días de nuestra vida, Señor. Padre, es una decisión que tomó el salmista al final de este párrafo de la palabra. Es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar, Señor, de alejarnos, Señor, de la vieja manera de vivir y tomar la vida que tú quieres que tomemos, Señor. Una vida buena, agradable, perfecta, una vida que te honre a ti en todo, Señor. Una vida que glorifique tu nombre, Señor. Y te damos gracias por tu gran amor y cuidado, Señor. A ti sea, Padre bueno, toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias porque tu palabra es luz para nosotros. Y tomamos esa luz cada día, en todo momento, en todo instante, por donde nos encontremos. Que esa luz siempre va a guiar nuestros pasos por los caminos justos, por tus caminos verdaderos, Señor. Gracias, Papito bueno. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.